Antes de ver el método de sustitución o cambio de variable que nos permitirá calcular ciertas integrales, debemos de familiarizarnos con el concepto de la diferencial de una función. La diferencial de una función, f de x, en un punto de abscisa x sub 0, es la función lineal que mejor se aproxima localmente a la variación que experimenta la función f de x en las cercanías del punto de abscisa x sub 0. O sea que la función diferencial, la diferencial de una función, es una función lineal que vamos a utilizar para aproximar localmente al incremento que experimenta la función en las proximidades de un punto de abscisa x sub 0. Veamos la función que queremos aproximar. La función que queremos aproximar es la variación o el incremento de la función f de x en las cercanías del punto de abscisa x sub 0. Si esta es la función f de x, aquí tengo x sub 0, fx sub 0, es un punto de la curva que corresponde a la abscisa x sub 0, respecto a la cual, o en torno a la cual, vamos a definir la función incremento de la función, que experimenta con respecto a x sub 0. Pues bien, la función incremento que experimenta la función respecto a x sub 0, para cada incremento de x, este incremento de x es la variable independiente de esta función, se obtendrá de la diferencia entre la ordenada de cada uno de estos puntos de la curva menos la ordenada de esta horizontal que pasa por este punto, x sub 0, fx sub 0. La ordenada de esta horizontal, evidentemente, es f de x sub 0. Así, por ejemplo, para este incremento de x del esquema, cuyo valor, observando el eje, es de 1,6, para un valor del incremento de x igual a 1,6, el incremento que experimenta la función respecto a este punto, o en los alrededores de este punto, para ese incremento de x igual a 1,6, es igual a la ordenada de este punto de la función que corresponde a la abscisa x sub 0 más incremento de x, cuyo incremento de x tiene un valor de 1,6. Menos la ordenada, o menos f de x sub 0, la ordenada del punto de la curva respecto al cual estamos calculando el incremento de la función. Para verlo mejor, para ver mejor cómo varía ese incremento de la función, conforme lo hace el incremento de x, veamos este ejemplo de aquí. Hemos dicho que la longitud de este segmento, que como vemos varía, representa el incremento de la función respecto a este punto para cada incremento de x. El incremento de x es la variable independiente que para cada incremento de x tendría un incremento de la función. El incremento de x me está marcando la distancia de separación con respecto a este punto, en la horizontal. Pues bien, por ejemplo, el incremento de la función respecto a este punto, o en los alrededores de este punto. Cuando el incremento de x vale 4 décimas, es igual a 0,2. Longitud de este segmento, que se obtiene evidentemente por la diferencia de la ordenada de este punto de la gráfica, que corresponde a esta abscisa 4,2, menos la ordenada de esta horizontal, menos la imagen de la función en x sub 0, punto respecto al cual estamos calculando el incremento de la función. Así también, por ejemplo, si nos ponemos en la abscisa 4,6, pues el incremento de la función
que experimenta la función respecto a este punto para un incremento de x igual a 8 décimas es igual a 0,44, longitud de este segmento. Y ya finalmente, el incremento que experimenta la función respecto a este punto para el incremento de x que aparece en el dibujo, cuyo valor es 1,6, es igual a 1,12. Pues bien, esta es la función que nos da la variación, el incremento de la función en las cercanías del punto abscisa x sub 0. Y esa es la función que debemos aproximar mediante una función lineal que tenemos que averiguar. Pues bien, esta es la función que queremos aproximar, el incremento de la función respecto a x sub 0 para cada incremento de x que acabamos de ver aquí representado. Y debemos aproximar esta función mediante una función lineal de este tipo o de este otro tipo. El que vamos a emplear va a ser el del segundo tipo. Vamos a utilizar una función de este tipo de aquí, que es una función lineal, para aproximar el incremento de la función en las cercanías x sub 0 para cada incremento de x. Es decir, la función que nos proporciona la variación de la función respecto a x sub 0 para cada incremento de x, que es la función que hemos estado analizando aquí, va a aproximarse mediante una función cuya expresión analítica ha de tener esta forma. Una a, que ya averiguaremos, por un incremento de x, donde la variable independiente de esa función es el incremento de x, igual que aquí es la x, en esta función lineal, que voy a tomar de referencia para aproximar la función. Pues bien, la función lineal que voy a utilizar para aproximar la función variación de la función f de x, la vamos a obtener a partir de la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Debemos saber ya que la recta tangente a la gráfica f de x en ese punto, con estas coordenadas, es igual a y menos f de x sub 0, que es la ordenada de un punto conocido por el que pasa la recta, que es esta, que es este punto, y es igual a f' de x sub 0, que debemos saber que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x sub 0, o sea, es la pendiente de la recta, multiplicado por x, que representa una abscisa cualquiera de un punto cualquiera de la recta, menos x sub 0, abscisa de un punto conocido por el que pasa la recta, que es este de aquí. Bien, pues a partir de esta ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto x sub 0, f x sub 0, a partir de esta expresión, que es la misma que teníamos en el otro documento, ecuación de la recta tangente, podemos despejar la y, la ordenada, que representa la ordenada de un punto genérico de la recta. Despejamos la ordenada, pasando evidentemente el menos fx sub 0 al otro lado, pasa sumando. Y esta expresión que obtengo aquí, después de despejar la ordenada, la y, en esta ecuación de la recta tangente, esta expresión me proporciona la ordenada de la recta tangente, los valores que toma la ordenada de la recta tangente, para cada abscisa x, y observamos en esta expresión, que es la función de la recta tangente realmente, que me va a proporcionar la ordenada de la recta tangente en función de cualquier abscisa x,
Pues bien, en esta función, en esta expresión de esta función, observamos que tenemos un x menos x sub 0. Este x menos x sub 0 se puede sustituir perfectamente por el incremento de x, que es lo que hago a continuación. Puesto que x menos x sub 0 es una abscisa, la x, cualquiera, que le resto x sub 0. Si a una abscisa cualquiera, que varía a x, le resto x sub 0, lo que estoy obteniendo es un incremento de x. Y entonces puedo sustituir esta diferencia, x menos x sub 0, por incremento de x, porque es exactamente lo mismo. Es la distancia de separación que existe entre cualquier abscisa que vaya tomando y el x sub 0 fijo. Y eso me proporciona el incremento de x. Y hago esta sustitución. De esta manera, obtengo una función que me va a proporcionar la ordenada de la recta tangente para cada incremento de x. Si aquí representamos la recta tangente en el punto de abscisa x sub 0, sería esta. Pues bien, la función que tengo aquí, esta de aquí, me va a proporcionar la ordenada de la recta tangente, de cada punto de la recta tangente, en función del incremento de x, en función de la distancia que tengamos respecto a x sub 0. Nos va a proporcionar la ordenada de cada uno de estos puntos de la recta tangente para cada incremento de x. Pues bien, a partir de esta expresión, que es una función que nos da la ordenada de la recta tangente en función de incremento de x, podemos definir otra función que denominamos incremento de la ordenada de la recta tangente. Esa función incremento de la ordenada de la recta tangente se simboliza de esta manera: incremento de la ordenada de la y de la recta tangente respecto a x sub 0 o en las cercanías de x sub 0 para cada incremento de x. Pues bien, esta función se obtendrá a partir de esta expresión, se obtendrá a partir de la diferencia, de la ordenada de cada uno de los puntos de esta recta tangente menos la ordenada de esta horizontal, que pasa por x sub 0 f x sub 0, cuya ordenada sabemos que es f de x sub 0. Repito, definimos una función, otra, que es el incremento de la ordenada de la recta tangente en las cercanías de este punto para cada incremento de x. Y esa función la obtenemos de la diferencia de la ordenada de cada uno de estos puntos de la recta tangente menos la ordenada de esta horizontal, que sabemos que es igual a f de x sub 0, puesto que pasa por ese punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Es lo que tengo aquí. La ordenada de cada punto de la recta tangente en función del incremento de x menos la ordenada de esta horizontal, que sabemos que es f de x sub 0, menos la ordenada de la horizontal f de x sub 0, dado que el incremento de y, el incremento de la ordenada de la recta tangente, lo estamos calculando con respecto a x sub 0, de ahí que sea menos f de x sub 0. Bueno, pues a partir de la diferencia de estas funciones definimos esta. Sustituyendo la expresión que hemos calculado aquí previamente, sustituyendo por la expresión de la ordenada de la recta tangente en función de incremento de x, que tengo aquí, sustituyo, es lo que represento con esta flecha, sustituyo esta función
por la expresión analítica de esta función, que hemos visto que es esta de aquí arriba, ordenada la recta tangente en función del incremento de x. Pues esa es la función que tengo aquí, y le resto la ordenada de la función en la abscisa x sub 0, puesto que el incremento de la ordenada de la recta la estoy calculando con respecto a x sub 0, a ese punto de abscisa x sub 0. Evidentemente, esta f de x sub 0 con esta f de x sub 0 se nos va, están restando, y nos queda finalmente esta expresión analítica para la función incremento de la ordenada de la recta tangente con respecto a x sub 0 para cada incremento de x. Es decir, que la función incremento de la ordenada de la recta tangente respecto a x sub 0 para cada incremento de x es igual a f' x sub 0 por el incremento de x. Pues bien, nosotros vamos a analizar primero o poner algunos ejemplos de esta función o de cómo varía o cómo se comporta esta función en el ejemplo, en el esquema que he propuesto aquí. Pues bien, voy a poner también la expresión de esta función, el incremento de la ordenada de la recta tangente. Esta de aquí, que estoy redando con el ratón, es la expresión de la función incremento de la ordenada de la recta tangente con respecto a x sub 0 para cada incremento de x. Ya sabemos que esa función es igual a la ordenada de la recta tangente en cada incremento de x o para cada incremento de x menos f de x sub 0 ordenada del punto con respecto al cual se está calculando el incremento de la ordenada de la recta tangente. No he situado aún, o no he expresado aún esta función para este incremento de x. Toma el valor, la función incremento de la ordenada de la recta tangente tomaría este valor de aquí, esta longitud de segmento. Es decir, el incremento de la ordenada de la recta tangente con respecto a este punto, con respecto al punto de abscisa x igual a x sub 0, para el incremento de x 1,6, que es lo que vale esto, resulta ser 0,73, que es la longitud de este segmento que va desde aquí, que sería la ordenada de la recta tangente, o del punto de la recta tangente, correspondiente a esta abscisa que tengo aquí abajo, x sub 0 más 1,6, más este incremento de x, que vale 1,6, y el valor del incremento de esta función, el valor de esta función, que es el incremento de la ordenada de la recta tangente, sería 0,73, la longitud de este segmento de aquí. Si yo desplazo, bueno, este punto no, si yo desplazo este otro y lo coloco en esta abscisa, el incremento que experimenta la ordenada de la recta tangente respecto a este punto para el incremento de x igual a 4 décimas es igual a 0,18. El incremento de la ordenada de la recta tangente respecto a este punto, o en las cercanías de este punto, para un incremento de x igual
a 8 décimas, es igual a 0,36. Y finalmente ya, que ya lo hemos comentado antes, el incremento de y de la ordenada de la recta tangente respecto a este punto de abscisa x sub 0, para este incremento de x, que sabemos que vale 1,6, es igual a 0,73, que es la longitud de este segmento de aquí. La longitud de este segmento, que es lo que tengo aquí representado. Para este incremento de x del esquema, esta función es igual a esta diferencia de aquí, a la ordenada que toma este punto de la recta tangente, menos, que se corresponde evidentemente con esta abscisa aquí abajo, menos la ordenada de la horizontal que pasa por este punto, que sabemos que es f de x sub 0. Pues bien, observamos que esta función, incremento de y, ordenada de la recta tangente, puede servir como aproximación de la otra función, de esta de aquí arriba. Esa aproximación será mucho más rigurosa cuanto más cerca de este punto nos encontremos, claro, evidentemente. A ver si encuentro por aquí. Lo vamos a ver más claramente. Observamos que cada vez que estamos más cerca de este punto, de estas coordenadas, la diferencia entre estas dos funciones es cada vez menor, evidentemente, ¿no? Se ve claramente que cuando una está sobre otra, pues el error que se comete al utilizar esta función para aproximar a esta es cada vez menor. Evidentemente, si nos separamos más, el error es superior, claro. El error que se comete va a ser superior. Por eso estos incrementos se refieren a las cercanías con respecto a esta abscisa, pero en las cercanías de x sub 0. Pues bien, en las cercanías de este punto, en la proximidad del x sub 0 fx sub 0, vamos a utilizar esta función de aquí, que es el incremento de las ordenadas de la recta tangente, para aproximar al incremento de la función. También en las cercanías de ese punto. Observamos que ahí el error es despreciable, prácticamente, ¿no? O sea, en las cercanías o en la proximidad de este punto, vamos a utilizar esta función de aquí para aproximar al incremento de la función, que es lo que tengo aquí puesto a la derecha. Voy a utilizar esta última función que acabamos de calcular para aproximar, que depende del incremento de x, para aproximarnos al incremento de la función, al incremento que experimenta la función respecto a x sub 0 para cada incremento de x. Esta función es la que voy a utilizar para aproximar esta función. Y vemos claramente que conforme más nos acercamos, pues el error que se comete es más pequeñín, es más despreciable. Evidentemente, cuanto más nos separamos, aquí está expresado este esquema de esta manera para que se vea lo que estamos haciendo. Pero realmente la aproximación se va a realizar localmente en torno a este punto. Digamos que esta aproximación tiene más sentido si lo hacemos en las cercanías a un lado y a otro del x sub 0 fx sub 0. Pues bien, voy a utilizar esta función
ya lo tengo aquí, voy a utilizar la función incremento de la ordenada de la recta tangente respecto a x sub 0 para cada incremento de x. Voy a utilizar esta función, cuya expresión es esta de aquí, para aproximar en las cercanías del punto de abscisa x igual a x sub 0, para aproximar al incremento de la función, al incremento que experimenta la función respecto a x sub 0 o en las cercanías de x sub 0 para cada incremento de x. Y nos fijamos que la expresión analítica de la función que estoy utilizando para aproximar a esta función aproximada, a esta función que quiero aproximar, al incremento de f, la expresión analítica, que tengo aquí a la derecha y que estoy redondeando ahora con el ratón, que es f' de x sub 0 por incremento de x, se parece muchísimo, vamos, exactamente, prácticamente igual, a a por incremento de x, perdón, a por el incremento de x. Vemos claramente que hemos encontrado una función lineal que mejor aproxima en las cercanías del punto de abscisa x igual a x sub 0 a la función incremento de f respecto a x sub 0 para cada incremento de x. Esta es la función que estamos buscando. Función lineal, por tener esta estructura, por ser de este modo, vamos. Pues bien, resulta que esta función, el incremento de la ordenada de la recta tangente respecto a x sub 0 para cada incremento de x, que tiene esta expresión analítica, es lo que vamos a denominar, es la función que estamos buscando para aproximar a esta, es la función que se denomina diferencial de la función. Esta es la función diferencial de f en x sub 0 para el diferencial de x, para un diferencial de x, diferencial de la función en x sub 0 para el diferencial de x, es igual a f' valorada en x sub 0 por el diferencial de x. Esta sería la función que estamos buscando, la diferencial de la función f. Observamos esta recta tangente de aquí, es tangente a la curva en este punto, evidentemente. Y hemos visto que la función diferencial que voy a utilizar, la función que es la diferencial de la función f, va a depender, evidentemente, de la recta tangente. Si nos colocamos en otro punto de la curva, la recta tangente va a ser otra. Y por lo tanto también tendríamos otra función diferencial. De ahí que realmente la diferencial de una función dependa de dos variables. Es una función de doble variable. Es decir, depende de la abscisa x respecto a la cual se va a calcular la diferencial. Y depende del diferencial de x, evidentemente. Distancia de separación con respecto a esta x, con respecto a la cual vamos a calcular, evidentemente, el incremento de la función, el diferencial de f. ¿Qué es lo que representa el diferencial de f? Representa un incremento de f, pero un incremento de f infinitesimal. Ese incremento de f, cuando es infinitesimal, o sea, muy cercano a cero, se representa por diferencial de f. Pues bien, la diferencial de la función f, y de cualquier otra función que nos den, es una función de doble variable y va a ser igual a f', valorada en x, en una abscisa cualquiera, por diferencial de x. En la expresión analítica, resultado, de la expresión analítica de esta función, que es la diferencial de f, vemos que aparecen dos variables, la diferencial de x y la x. Pero en cualquier caso, nosotros no vamos a hacer un uso tan riguroso del concepto de diferencial de una función, no lo vamos a tomar como si fueran dos variables. Nosotros lo que vamos a trabajar es esta expresión de la diferencial. Digamos que es la fórmula que vamos a emplear, o la expresión que vamos a emplear, para cuando nos pidan calcular la diferencial de la función f de x, de la función de la diferencial de una función. Pues bien, la diferencial de una función en x va a ser igual a f' de x por la diferencial de x. Nosotros vamos a utilizar esta expresión para cuando nos pidan diferenciar
o calcular la diferencial de cualquier función. Esta es la expresión que nosotros debemos de manipular o manejar para resolver integrales o para resolver cualquier otro problema que nos pidan. O cualquier otro problema en el que tengamos que diferenciar una función. De momento no vamos a manejar, esto es más para cursos superiores, no vamos a manejar esta expresión de aquí, en doble variable. Pues bien, por ejemplo, esta expresión de aquí, que estoy rodeándola con el ratón, que es la diferencial de una función en x, y nos dice que esa diferencial de la función en x es igual a f' de x por diferencial de x, es la que vamos a emplear para cuando nos pidan diferenciar una función. Por ejemplo, si nos piden calcular la diferencial de esta función, f de x igual a x cuadrado menos 3x más 9, una función polinómica, recurrimos a la expresión de antes. La diferencial de la función, de esta de aquí, va a ser igual a f' de x, de esta de aquí, que nos dan, por diferencial de x. Es decir, que la diferencial de la función f de x, de esta de aquí, va a ser igual a, y sustituyo, evidentemente, en esta expresión, la derivada, la expresión de la derivada de la función f de x. La derivada de f de x, f' de x, en esta función de aquí es 2x menos 3. Pues 2x menos 3 es lo que sustituyo en esta expresión de la diferencial y lo multiplico por diferencial de x. Pues bien, diferencial de f de x es igual a 2x menos 3 por diferencial de x. Y esta expresión, obtenida aquí tan sencillamente, es la diferencial de la función f de x que nos pedían. O sea, si nos piden calcular la diferencial, solo tenemos que hacer esto. Si nos piden diferenciar una función, esta de aquí, solo tenemos que hacer esto. Pondremos, evidentemente, la terminología diferencial de la f de x, de la función f de x, es igual a f' de x, que ya la hemos calculado, que es 2x menos 3, por diferencial de x. Y esta es la diferencial. Si nos piden, por ejemplo, calcular la diferencial o diferenciar la función f de x, cuya expresión analítica es raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x, pues vuelvo a lo mismo, la diferencial de esta función de f de x es igual a f' de x diferencial de x. Y lo único que queda es por sustituir esta derivada por la derivada de esta función, claro. La derivada de esta función es una raíz cuadrada, es esta de aquí. 2x menos 3, derivada del radicando, partido 2 la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x. Bien, pues esta es la expresión derivada de la función y he sustituido simplemente la diferencial. Y así obtengo la expresión de la diferencial de la función f de x. La diferencial de la función f de x es igual a 2x menos 3 partido todo esto por diferencial de x. Esta es la diferencial. Ya hemos diferenciado la función que nos pedían. Bien, una cosa verdaderamente importante relacionada con el tema en el que estamos es que debemos darnos cuenta de que la integración, la operación integración, es el proceso inverso, contrario, a la diferenciación, que es lo que hemos hecho aquí. Entendemos la diferenciación como un proceso, como una operación que se aplica sobre una función. Esta expresión de aquí es una función que se obtiene de haber diferenciado esta función de aquí, la f de x. Y al revés, la diferenciación es el proceso inverso a la integración. Vamos a verlo mediante este esquema. Nosotros ya sabemos que la diferencial de f de x de una función es igual a f' de x por diferencial de x. Pues bien, si integro el primer miembro, si hago la integral de la diferencial de f de x, será igual a la integral del otro miembro, del segundo miembro, para que la igualdad no cambie. Lo que le hago a un miembro lo tengo que hacer al otro. De ahí que pongo en el cuadro este, integro a los dos lados de la igualdad. Si integro a los dos lados de la igualdad, pues obtengo integral a la derecha de la igualdad, a la derecha del igual, perdón, a la izquierda del igual. A la izquierda del igual tengo la integral de la diferencial de f de x, que es igual a la integral de f' de x por diferencial de x. Nosotros sabemos ya
que la integral de f' de x diferencial de x es f de x, puesto que sabemos que al integrar estamos calculando una función que al derivarla nos dé lo que esté dentro de aquí. Y lo que tengo aquí dentro en el integrando es la derivada de una función f de x. Por lo tanto, el resultado de esta integral es f de x. Si todo esto es igual a f de x, pues f de x es igual a la integral de la diferencial de f de x. Y de ahí que, al hacer la integral de una diferencial de f de x, me quede f de x. En este paso, observamos que la integración es el proceso inverso a la diferenciación. La integración es el proceso inverso a la diferenciación. De ahí que me quede simplemente aquí la f de x. Si yo integro una diferencial, me queda f de x. Y evidentemente, bueno, aquí pongo ya claro, f de x es igual a la integral de f' de x por diferencial de x. Es evidente. Recuerdo que cuando calculamos la integral de un integrando, estamos buscando una función que al derivarla me dé lo que tengo en el integrando. Y aquí se ve claramente que la función que al derivar me proporciona el integrando es f de x. Y finalmente, vamos a ver que la diferenciación es el proceso inverso a la integración. Si en esta expresión de aquí diferencio a los dos lados, o sea, si ahora calculo sobre esta expresión la diferencial de f de x, en el lado izquierdo de la igualdad, y al lado derecho hago también la diferencial de la integral, tal como lo tengo aquí, diferencial de f de x igual a diferencial de esta integral, evidentemente en una igualdad, lo que le hago a un miembro se lo tengo que hacer al otro. Pues bien, la diferencial de f de x ya sabemos cuánto vale. Esto de aquí. f' de x por diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de f de x, que conozco su valor, que es este de aquí, la diferencial de f de x es igual a f' de x diferencial de x. Y da la casualidad de que f' de x diferencial de x es lo que tengo aquí. Es decir, que al hacer la diferencial de la integral de este integrando, me queda lo que está en el integrando. La diferencial de f de x es igual a f' de x diferencial de x. Bueno, esto ya lo sabíamos. Pero lo que me quiere decir es que f' de x diferencial de x es el resultado de diferenciar una integral de f' de x diferencial de x. Y aquí se ve claramente en este paso que la diferenciación es el proceso inverso de la integración. La diferenciación, proceso inverso de la integración. Y aquí nos queda el integrando libre. Bueno, pues este concepto de diferencial de una función nos va a permitir comprender y sobre todo aplicar el método de integración, cambio de variable o método de sustitución. Y ya estamos en condiciones de comprender ese método para resolver integrales. Ese método lo vamos a ver en el siguiente vídeo. La aplicación de ese método para resolver integrales, apoyándonos en la diferencial de las funciones, lo vamos a ver en el siguiente vídeo.